Muy buenos días a todas nuestras seguidoras, a todos nuestros seguidores en estas actividades del 34 aniversario del Colegio Mexiquense. 34 años de vida institucional, de vida en la investigación, de vida en la docencia, y qué mejor de festejar este 34 aniversario con actividades de nuestra feria del libro, por supuesto también con actividades académicas, invitados, ponencias, paneles, y el día de hoy con el gusto de saludar a uno de nuestros egresados, buen amigo, el maestro Ricardo Escutia Miranda. Bienvenido, Ricardo, bienvenido a tu casa, nuevamente el Colegio Mexiquense. Gusto para nosotros, como siempre, tener de vuelta a nuestros estudiantes egresados, verlos triunfar, y muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Ricardo nos va a apoyar con una actividad muy importante el día de hoy. Él dará la conferencia Investigación Cualitativa, Retos en Tiempos de Pandemia. Un tema muy relevante actualmente en el sentido de explorar todas esas oportunidades metodológicas, todos esos retos metodológicos que tenemos al hacer investigación, por supuesto, al hacer docencia. Voy a leer una semblanza curricular de Ricardo Escutia Miranda. Él es licenciado en Antropología Social por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, orgullosamente maestra en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense, repito, uno de nuestros egresados, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Nuevamente, bienvenido, Ricardo, a todos nuestros invitados, nuestros participantes. Les recordamos que esta es una actividad relacionada con el 34 aniversario del Colegio Mexiquense, una institución sólida, una institución dedicada a la investigación de alto nivel, a la docencia, por supuesto, de alto nivel. Aquí está de fondo, estamos transmitiendo en vivo desde el Colegio Mexiquense. Y pues comenzamos con tu exposición, Ricardo. Adelante. Recuerden a nuestros participantes que pueden enviar todos sus comentarios a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo. Las leeremos en vivo. Estaré pendiente en el transcurso de la ponencia del maestro Ricardo para posteriormente nos va a ofrecer un tiempo y poder contestar a todos sus cuestionamientos. Pues sin más preámbulo, Ricardo, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero agradecer el espacio para la conferencia del día de hoy. También comentar, recordando ahorita que mencionas el 34 aniversario del colegio, cuando estuve como estudiante, recuerdo una ocasión del primer aniversario en el que estuve, se organizaba una comida muy amena para celebrar ahora sí que la fecha, y decía, ay, qué padre, ¿no? Se acordaron en el colegio de mi cumpleaños, ¿no? Recordando por ahí que el colegio cumple años casi el mismo día que yo, y, y pues la pasábamos muy ameno allí en esta gran casa de estudios. Como mencionabas, el día de hoy vamos a hablar de la investigación cualitativa en retos de pandemia. Voy a centrarme un poco en el supuesto de cómo hacer investigación en estos tiempos, sobre todo al tratar de un contexto, digamos, de vulnerabilidad, un contexto complicado, y sobre todo para la investigación cualitativa, que es una investigación que tiene dentro de sus supuestos la interacción social, el contacto con el otro y conocer las experiencias. Entonces, al encontrarnos con este contexto, pues tenemos algunas relativas limitaciones. Entonces, para esto voy a dividir la sesión relativamente en tres partes. La primera va a girar en torno a entender qué es la investigación cualitativa, recordando estos aspectos metodológicos, epistemológicos, y sobre todo voy a basar en dos libros. El libro de Manual de Investigación Cualitativa de Norman Denzin e Ivona Lincoln, y también otro libro que se llama Investigación Cualitativa de Patricia Balcázar Nava, que son, en el primer caso, retomo algunas propuestas que hacen sobre investigación cualitativa un tanto alterna o diferente a lo tradicional, que es lo que vamos a observar en la primera parte y de lo que se condensa en el libro de Balcázar Nava. La segunda parte justamente ya es contextualizar qué ha pasado en los tiempos de pandemia,
y cuáles son algunos de los cambios sociales, tanto en positivo como en negativo. Y luego vamos a pasar a una tercera parte, ¿qué hacer, ¿no? Ante estos escenarios donde la interacción es limitada, pero con el avance de la tecnología que ahora existe, pues podemos voltear hacia otros temas, hacia los temas emergentes, pero también hacia otras técnicas y herramientas. Entonces, para dar inicio, la investigación cualitativa se puede entender desde diversas formas. Algunos lo expresan como el rescate de narrativas, como de experiencias, pero retomando estos dos textos que ya había mencionado, Denzin y Lincoln lo retoman como un estudio, uso y recolección de materiales empíricos. Esto significa que vamos a retomar experiencias de las personas, de sus problemas, de sus formas, de sus costumbres y de los significados a través de los cuales le dan sentido a su realidad. Y Balcázar Nava nos dice que la investigación cualitativa pues es para extraer narrativas sobre los contextos. Y vuelvo al inicio, el supuesto principal de la investigación cualitativa es rescatar esas experiencias o esos datos que son relevantes para las personas en el asunto de su sentir, sus sentimientos, sus emociones, y como lo decía hace unos momentos, en el significado por el cual construyen su realidad. Para diferenciar un poquito, no quiero meterme en el sentido de la discusión clásica de qué es mejor quanti o quali, yo más bien creo que son complementarias, pero tienen objetivos diferentes debido al punto de partida. En el caso de la investigación cualitativa, recordemos que busca un poco más cantidades, explorar los datos, buscar explicaciones generalizables, de alguna manera construir jerarquías, fundamentar el dato, y esto para construir escenarios epistemológicos dentro de lo formal. Suele ser que en estos casos, no digo que siempre sea así, el diseño metodológico sea un tanto lineal, sea bajo protocolos, bajo una línea metodológica rigurosa, algo que va a ser bastante diferente con la investigación cualitativa, ya que dependiendo de las necesidades de la investigación, del tema y del investigado, incluso del mismo contexto donde se estaba realizando la investigación, depende, hablo de trabajo de campo, pues va a requerir ajustes, ¿no? En este sentido, las miradas quanti o quali van a diferir un tanto desde afuera, lo quanti, lo quali desde adentro. Y la parte primaria, ¿no? Sería la circunstancia de lo particular, ¿no? Muchos estudios de la investigación cualitativa o la mayoría de las investigaciones caen en estudios de caso con diferentes metodologías. Vamos a observar en algunos minutos esa parte de cuáles son nuestros enfoques, nuestros métodos tradicionales, por así llamarlo, en esta distinción que mencionaba del trabajo de Balcázar Nava y con Denzin y Lincoln. Las características de la investigación cualitativa, ya sabemos que es una investigación inductiva, se realiza en grupos, ¿no? Eso nos lleva a hablar de escalas, pueden ser micro, pueden ser meso. En algunos casos todavía complicado ya por el tamaño del universo de trabajo de la muestra, pues también podrían ampliarse a estudios macro. Por eso lo vuelve más tardado, con mayor recursos y con mayor inversión de tiempo. Segunda característica, la perspectiva es amplia y objetiva. Busca, hay ciertos debates que todavía existen, aunque ya pues se han estandarizado algunas perspectivas, ¿no? De que la perspectiva cualitativa, por rescatar datos que pertenecen a las experiencias, pues es subjetiva, pero no necesariamente. Recordemos que eso nos ayuda a entender la realidad de los fenómenos sociales en toda su amplitud. Y esto implica también tener una mirada objetiva, pero sobre todo amplia, ¿no? Que nos ayuda a entender los fenómenos, a extraer diversos datos para entender un fenómeno. Tercera, propone teorías e hipótesis. Se ha dicho que la investigación cuantitativa a través de las pruebas de hipótesis tiene mayor aplicación en este escenario, pero también hay métodos dentro de la investigación quali que nos ayudan a este tipo de comprobaciones.
como ya había mencionado, para entrar a la cuarta característica, se aproxima a la realidad, reconstruye, en algunos casos rescata a través de narrativas los sentidos, las experiencias, los significantes de los sujetos. Esto implica que debe haber una interacción con los informantes, recordando también que los informantes deben ser personas con cierta experiencia en el tema, con ciertas vivencias, perteneciendo a ciertos grupos que nos ayuden a explicar el tema que vamos a abordar, ¿no? Dependiendo ahora sí, de qué se esté investigando. Eso implica también una variabilidad de datos, recuperando análisis, por ejemplo, documental, análisis de redes, en cuestión del discurso también, análisis del discurso. Y tenemos algunas premisas, ¿no? Que son los puntos, digamos, primordiales de nuestra investigación cualitativa, de manera generalizada. Comprender el punto de vista del informante, permitir un proceso inductivo y de inferencia, es decir, a través de la deducción, de ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, podemos dar resultados concluyentes, pero al mismo tiempo que pueden ser teorizados. Otro detalle muy importante es que percibe a la persona como un todo, dejando o más bien ampliando la perspectiva que puede aportar el dato cuantitativo. En el sentido de que, recordando algunos datos, por ejemplo, del Latinobarómetro, el promedio de México de habitantes por familia son 4.7, pero no todas las familias se componen de 0.7, ¿no? Es decir, son menos, son más, y nos amplía el sentido de los significados, de los fenómenos, las perspectivas, las cosas, que se estudian, por supuesto. Existen efectos sobre el investigador y los informantes. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta porque suele quedarse un poquito alejado lo que pasa, ¿no? Cuando un investigador va a campo, cómo su presencia ahí trastoca ciertas prácticas o ciertas perspectivas, abre panoramas, pero lo mismo sucede hacia el informante, ¿no? Cómo llegar ahí transforma ese ser del investigador. Recuerdo un poco algunas participaciones hace algunos años elaborando trabajo de campo para la creación de diagnósticos diagnósticos municipales para los planes de desarrollo. Y estuve haciendo trabajo de campo casi un mes en una comunidad rural completamente indígena y servicios un tanto limitados, hablo de agua, de energía, luz, y son cosas que al final se convierten en ciertas experiencias, convivir con la gente, de repente sentarte con ellos a comer, a platicar, eso también deja cosas, ¿no? Y entonces de repente en este espacio, digamos, romanticista o bizantino del trabajo de campo y regresar a la ciudad, en el caso del Valle de Toluca, o regresar a la Ciudad de México en algunos contextos, pues cambias completamente de mundo, ¿no? Eso también te lleva a ciertas reflexiones de las relaciones, por ejemplo, rural-urbano, de las relaciones entre las formas de producción. Y esto implica reconocer que todas las perspectivas son valiosas, ¿no? Recordando también que nuestra racionalidad suele ser limitada, no sabemos todo sobre todos, es decir, somos limitados en ciertos conocimientos y experiencias, y por lo tanto los otros también tienen algo relevante que decir, es decir, recuperamos esas narrativas. Siguiente, la teoría es un punto de referencia para contrastar e interpretar la realidad. En ciencias sociales, sobre todo, y quiero aquí destacar algo importante de lo que es la teoría antropológica, justamente se ve al otro como un sujeto completo, complementario, pero desde la epistemología, pues más que teorías hay perspectivas que justamente ayudan a entender cómo o explicar cómo sucede la realidad y cómo debería ser. Eso, al final de cuentas, en cualquier ciencia o área social, sobre todo, se realiza, pero con diferente tipo o nivel de análisis epistemológico.
Siguiente punto es próxima al mundo, al fenómeno y al sujeto, recordando que vamos a rescatar variables, que vamos a rescatar perspectivas que ayuden a explicar por qué sucede algo, que ayuden a entender y sobre todo a un salto que hay que dar, que de alguna manera nos hemos quedado nada más, digamos, en la descripción del fenómeno o en su difusión, ahora una propuesta también de cómo podrían solucionarse ciertos problemas. Bueno, estoy hablando ya de un carácter más práctico que pudiera ser resultado o pudiera impulsar política pública, por algún ejemplo. No recuerdo cuando estuve en el colegio, estaba haciendo la tesis sobre jóvenes que trabajan en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en el sentido de política pública para sacar a estos jóvenes de las calles e impulsar esos talentos y habilidades en otros ámbitos? O quizá no desde el gobierno, sino también desde el tercer sector, que es otro punto también que vamos a tocar un poco más adelante. Siguiente, resalta lo significativo, lo relevante y conciso de los informantes. Es decir, a través del análisis del discurso se debe retomar aquello que es preponderante. Incluso los mismos informantes suelen darte conceptos que te ayudan a explicar por qué suceden las cosas, ¿no? En el caso de estos jóvenes que estaban en la calle, recuerdo un poco el asunto que me decían, bueno, es que no estamos como tal trabajando, estamos intentando darle a la gente un buen rato. Por eso estamos aquí y si lo hacemos bien nos remuneran. Si lo hacemos mal, pues ni modo. Implica que tendríamos que mejorar algo que quizá no nos vino. Pero justamente esto que mencionaba al inicio, pasar el buen rato, hacerle al otro, ¿no? Desde la perspectiva del informante, sacarlo de ese contexto, es lo que te puede ir ayudando a resolver ciertas complicaciones epistemológicas al momento de hacer la investigación. Ya más o menos lo estaba mencionando, estudia fenómenos complejos que tienen diferentes variables o que son transversales en las áreas de la política social o de la política pública. Y esto también nos permite hablar de perspectivas multidisciplinarias. Justo Balcázar Nava, en su texto de investigación cualitativa, nos habla de que hay que buscar la transversalidad en todas las áreas. Aunque cada una de las ciencias tiene métodos en específico, ¿no? Yo creo que el ideal pues, es retomar algunos métodos, como se está haciendo en la actualidad con sociología, psicología, un tanto política, ciencia política, en retomar el trabajo de campo, que es más bien un tema o un método propio de la antropología social. ¿Cuándo hacer investigación cualitativa? Más o menos ya se ha mencionado en el sentido de que es necesario recuperar experiencias de los sujetos, pero también hay otras consideraciones. Cuando se sabe poco, es decir, el dato estadístico o el contexto, los estudios que abordan algún tema, sean cuantio cual y son escasos, esto nos ayuda a ampliar la información, ¿no? Sobre todo en el conocimiento del tema. Y digo tema para generalizar. Puedo hablar un poquito sobre democracia, por ejemplo, sobre la desigualdad, la pobreza, etc., ¿no? Cualquier otro tema, ¿no? Ya que sea propio del interés del investigador. ¿Cuándo más? El contexto de investigación es comprendido deficientemente, es decir, por parte de quien investiga no hay suficiente información y necesita más, ¿no? Eso requiere recurrir a investigaciones cualitativas para comprender qué pasa en diferentes contextos. Tercero, el fenómeno no es cuantificable. Hay fenómenos que por su naturaleza propia no se pueden observar desde el dato. Hablo un poco de la desigualdad, por ejemplo, aunque ya hay datos, los primeros estudios fueron a raíz de la descripción de este fenómeno, diferenciándolo de lo que es la desigualdad, de lo que es de la pobreza, y mencionando sobre todo que la desigualdad es un poco más simbólica. La pobreza se puede medir en cuanto a ingreso y en cuanto a condiciones de vida digna, pero la desigualdad, además de afectar en eso, afecta también en cuestiones mentales, en estructuras mentales, que se reflejan además en estructuras sociales.
Pienso un poquito en lo que dice Julio Volvinic, no es lo mismo ser pobre a sentirse pobre, que es ahí donde operan mecanismos de diferenciación. Siguiente, cuando la naturaleza del problema no es clara, es decir, hay muchas aristas, muchas ramas, como lo acabo de mencionar ahorita con el ejemplo de pobreza y desigualdad, y hay que definir todavía más ese fenómeno. Esto es un tanto similar a lo que se hace con el estado del arte, ¿no? Vas profundizando en el tema de estudio hasta que dices, ok, estos son los aspectos que no se han abordado y voy a escoger de esta variabilidad que encontré uno solo, ¿no? Porque ya conoces más el contexto, los autores, el propio fenómeno, y en el sentido te queda más claro. Siguiente, cuando el investigador supone que la situación ha sido concebida de manera restrictiva y que el tema requiere ser reexaminado. Es decir, conforme se va avanzando en las propias investigaciones, se requieren modificaciones o adaptar la investigación, el método, hacia el contexto de estudio. De aquí que sea importante que observemos más adelante un poco la diferencia entre estudio de caso y caso de estudio. Y el último aspecto, que también lo estaba mencionando hace unos segundos, cuando se requiere intervenir en la sociedad. Repito, la idea de política pública, también el trabajo del tercer sector, las sociedades civiles, pero cuando desde la propia comunidad se requieren intervenciones, liderazgos, pensemos ahorita en qué está haciendo la propia sociedad para concientizarse sobre la problemática del COVID, ¿no? Entonces, este es el paso que he mencionado. Hay que dar un salto hacia esta parte, no solamente quedarnos en la descripción o en la difusión del fenómeno del problema, sino que también hay que dar un paso hacia la propuesta de soluciones. Y a modo de resumen, la investigación cualitativa se ocupa de entender la vida de las personas, rescatando historias de vida, comportamientos o narrativas que nos van a hablar de cómo los sujetos entienden su realidad, pero además de cómo la van construyendo y cómo le dan un sentido. Por eso menciono cómo funcionan las organizaciones, los movimientos civiles o las interacciones entre las personas. En la parte de los movimientos civiles, pues pensemos en estos liderazgos, en esta serie de características que los mismos sujetos tienen, ¿no? Un discurso, narrativas, redes de sociabilidad, pero también en llevarlo más a lo individual, a la interacción. De ahí que también el aporte de Erving Goffman sea muy relevante cuando hablamos de la interpretación de la vida, interpretación del sujeto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nuestros métodos tradicionales, por así llamarlo, han sido la observación, la narrativa, la etnografía, grupo focal y los casos de estudio. Eso lo menciona muy bien Balcázar Nava, hace todo un compendio bastante descriptivo y también nos ayuda a explicar cuándo, a entender cuándo aplicar cada técnica. En el caso de la observación, las técnicas más utilizadas son la observación directa, la observación participante y la observación de incógnito, que en un escenario normal, pues son uno de los instrumentos más recurridos. Estoy hablando de casos donde no ha habido pandemia, ¿no? De lo previo a este contexto del COVID-19. En las investigaciones narrativas, pues, recuperando historias o fragmentos de vida, dependiendo el tipo de investigación. Hay algunas que buscan profundizar más en estos temas sobre los sujetos o en las biografías, o en particularizar fenómenos en específico, pero a través de lo que dicen los sujetos. Pienso un poco en un documental que se llama Dragones Urbanos. Se me está escapando ahorita el autor de este documental, dura 45 minutos, se puede encontrar ahí en internet. Y justamente a través del discurso de los sujetos se reconstruye una realidad. Siguiente, la etnografía, recordemos, se basa un poco en el trabajo de campo, o más bien su base es el trabajo de campo, pero también hay otras expresiones, ¿no? Como la etnografía en movimiento,
que ya no solamente se trata de observar la realidad in situ, el fenómeno in situ, sino de allegarse a los informantes, pasar tiempo con ellos y de alguna manera pasar varios días, como lo hacían los etnógrafos tradicionales, con sus propios informantes para entender cómo viven, cómo es su realidad, cómo suceden o cómo acontecen sus días. El grupo focal, aquí tenemos dos perspectivas. La primera sería el grupo de control, centrándose más en un grupo en específico de informantes, un universo y una población muy definida, con el cual se va a estar interactuando. Y en algunos casos la división entre el grupo focal y el grupo de control, que es como nuestra segunda perspectiva, ¿no? Cuando se contraponen dos grupos sobre los que se van a estar trabajando. Y el caso de estudio, que de manera generalizada se puede también utilizar alguno de estos métodos que ya he mencionado. El caso de estudio nos ayuda a entender cómo acontece un problema en cierta realidad. Es descriptivo casi en su totalidad, retomando conceptos teóricos, claro, pero que ocupa para poder entender cómo sucede la realidad, ¿no? Esto pensándolo un poco en contextos de investigaciones más específicas, hablo de grupos indígenas, por ejemplo, hablaba hace rato de la desigualdad de la pobreza, ¿no? Puede llevarse más al entendimiento de la seguridad o la inseguridad, o cualquier otro tema de investigación, ¿no? Pero que nos ayudan justamente a entender cómo acontece ese fenómeno en cierto contexto específico. Y bueno, cuando se hace investigación cualitativa hay que tener algunas consideraciones, pensando también en cómo se va a investigar, cuál es la pertinencia, la disponibilidad de tiempo, de recursos, pero también al momento de hacer la interpretación de los resultados, hay que pensar un poco en cómo nuestra experiencia previa y nuestra interacción con los informantes pues tiene un impacto, ¿no? Por eso destaco este punto como consideraciones. Primero, en el diseño de estudio, recordando que hay un objeto que se va a estudiar a través de sujetos que van a componer una muestra y debemos escoger un método y una técnica en específico, la que más se adecue a entender esa realidad. Y aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones se escoge un método en el cual el investigador es experto o no tiene mucha experiencia, pero quiere aprender, pero no necesariamente es el que se adecua a comprender la realidad. Por eso veíamos con anterioridad en la diapositiva previa que hay una variabilidad de métodos. Y siguiente, la temporalidad. Hay que tener cuidado con cuánto tiempo disponemos, ¿no? Esas son variables que indudablemente van a jugar un papel preponderante porque nos van a ayudar a profundizar o hacer la recolección de datos más express. Eso va a tener impactos en los resultados al final de cuentas. Pero no solamente en esta temporalidad, sino también en la disposición de los recursos. Si hay que hacer trabajo de campo, cuánto va a costar, cuánto tiempo se va a hacer, recordando también los objetivos que deben cumplirse, en dónde se va a hacer. Pensando un poquito en esto, comparto mi experiencia, buscar algunas estaciones de campo que pudieran ser casas de los mismos informantes, en algunos casos quedarte a rentar algún espacio, algún cuarto, una casa, dependiendo de la disponibilidad de los recursos. Pero también recordemos un poco la cuestión de la papelería, ¿no? La que se utiliza para hacer trazados, para hacer los cuestionarios o las entrevistas con los propios sujetos. Y ya que estoy mencionando esto, hay investigadores que consideran que es oportuno dar alguna retribución, ¿no? A cambio a los informantes, a cambio de la información o de haberte prestado alguna consideración, como en el caso de una habitación. ¿No? Por eso recuerdo aquí alguna de las anotaciones que hacía hace un rato, pues hay un impacto,
¿no? Tanto en el informante como en el investigador, cuando se hace investigación cualitativa. Y otro dato que acabo de recordar, cuando a una compañera haciendo trabajo de campo en estas prácticas para hacer diagnósticos para los planes municipales de desarrollo, pues se le murió su informante, pero también esa persona era la que le iba a prestar su casa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? De repente son cosas que no se planean, como lo acabo de mencionar, pero suceden. Entonces eso genera impactos. Y bueno, regresando a esta parte de la temporalidad, la investigación debe tener una secuencia lógica. Por eso es oportuno llegar con la consideración, el conocimiento de datos previos, saber identificarse con las personas, saber transmitir tu quehacer como investigador, porque acontecen algunas circunstancias donde te prestan más fácil la información, participan más, o donde puedes tener una puerta cerrada para poder rescatar todo el dato que necesitas, ¿no? O en algunos casos ya más extremos, como la noticia que sucedía hace 2 o 3 días atrás, ¿no? En Puebla. Siguiente, ya hablando de la interpretación, va a haber sesgos. Sesgos por parte de la información que se está recabando, pero que también tiene que ver con un sesgo o un velo epistemológico, es decir, del investigador hacia el sujeto de estudio. Lo menciono de esta manera porque, aunque se trate de ser objetivo, las experiencias previas tienen un papel, ¿no? Te van a hacer partir de un punto X, el cual no necesariamente es el más objetivo, lo más óptimo. Entonces, por eso también es importante hacer toda una recuperación de datos previos, que en la mayoría de los casos se le denomina estado del arte, para entonces tener una idea central, más clara, sobre el caso de estudio. Pero también suele suceder que cuando te interesas en algún tema lo haces por cuestiones personales, ¿no? Entonces, es ahí donde nuevamente opera este velo epistemológico o se podría hablar también de un sesgo. En algunos casos recuerdo también alguna participación tratando de recuperar información de reincorporación de personas que habían, reincorporación al mercado laboral, sobre todo reinserción, de personas que habían estado en centros de rehabilitación social. Habló el caso de Ceferezos, ¿no? Entonces, al momento de recuperar cierta información, pues no existía, y lo cual implica también pues tener cuidado nuevamente con esta interpretación de los datos, porque te puedes encontrar con cosas como estas, o donde tienes que empezar a construirlo, pero desde cero, como es lo que mencionabas al inicio, ¿no? Hay que construir datos porque no existen, hay que construir, rescatar experiencias porque son necesarias para generar más datos duros sobre todo. Y esta diapositiva la pongo de manera como central porque nos habla de la parte apremiante de la investigación cualitativa, comprender experiencias de los participantes a través de sus motivaciones, intereses, actitudes y percepciones. Ese sería como una especie de resumen de qué hace la investigación cualitativa. Después de todo este recorrido muy express de lo teórico sobre la metodología, vamos a pasar a nuestro contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué pasa entonces si la investigación cualitativa requiere rescatar experiencias, requiere interacciones, requiere recuperar significantes y significados? ¿Cómo lo hacemos cuando no podemos interactuar? ¿No? Que es una de las preguntas centrales del por qué esta conferencia o esta plática del día de hoy se llama Retos en contextos de pandemia. Ok, ya hemos visto que la investigación cualitativa está sujeta a contextos, a narrativas, a experiencias que van a ayudar a reconstruir un fragmento de la realidad.
cómo acontece para algunos actores en específico, no para todos, porque no todos son miembros de ese universo, de ese fenómeno de estudio. Y como lo mencionaba, lo apremiante son esas narrativas. En un contexto de pandemia, es decir, donde hay un virus que se generaliza hasta formalizar una epidemia, esto significa que se exportan casos, ¿no?, donde se vuelve transcontinental, incluso internacional. Pues empiezan a ver limitadas estas expresiones o esta forma de investigación. Y eso lo pongo entre comillas, ¿no? Recordando también que en una pandemia los contagios ya no solo se exportan, sino que hay contagios locales, lo cual agudiza este fenómeno de pandemia, ¿no?, de enfermedad, de este contexto. Y eso nos complica un poco las cosas. Aquí nada más quiero mencionar, para que quede un poco claro, la definición de pandemia y epidemia. Los datos que vamos a observar a continuación son de la OMS o la OMC, para ser más claros, y nos diferencian justamente el concepto de epidemia y de pandemia. En el caso de epidemia, daño que un virus hace al afectar a gran parte de la población. Sin embargo, esto puede ser contenido. Cuando se habla de pandemia ya es transcontinental. Ya no solamente son locales los contagios, sino que se amplían, ¿no?, como lo acabamos de ver en el concepto de la misma variable pandemia, varios continentes. Y esto ocurre porque el virus encuentra condiciones favorables para poder difundirse en el ambiente como agente infeccioso. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no?, en nuestra realidad. Y entonces tenemos de alguna manera una barrera al hablar de que la investigación cualitativa pues necesita rescatar narrativas y experiencias y de alguna forma también involucra la interacción con otros. Ok, entonces regresando a nuestro contexto, una pandemia es por etapas. La OMC nos dice primero que hay un agente infeccioso, hay varios casos que comienzan a surgir de una enfermedad y que luego empieza a haber una propagación eficaz. Son domésticos y de repente se empieza a exportar hacia algunos otros lugares, generando una primera ola de pandemia. Esto implica activar protocolos de distanciamiento en las sociedades que se están viendo afectadas, pero también en las periféricas. Después de esta primera ola viene una segunda o posteriores, pueden ser 3, 4, dependiendo de qué tan efectivos sean los protocolos, pero también la forma en cómo la sociedad responde a esos protocolos. Que repito, es aquí una de las áreas donde la investigación cualitativa también tiene un gran aporte. Paso 5, hay una disminución de movilidad y comercio. Estos pasos, de hecho, los hemos estado viendo en todo este periodo de lo que va el año, desde marzo que se declaró la pandemia a la fecha. Y luego viene un fin, ¿no?, de 2 a 3 años, que sin embargo este fin es relativo porque los brotes, por un lado, se disminuyen y se vuelven endémicos, es decir, la enfermedad llegó para quedarse o se erradica, ¿no? En el caso del COVID, la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, pues están surgiendo, empezando las vacunas y en algunos casos, pues vemos que las vacunas son efectivas, en otros casos no, pero que justamente nos hablan de que esta enfermedad podría convertirse en algo endémico. Debido a esto, la OMC nos dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? Independientemente de la pandemia, del virus que se trate, incluso también pone este tipo de recomendaciones como una especie de prácticas entre buenas prácticas y malas prácticas. ¿Qué hay que hacer? Pues tener provisiones, lo que sí hay que hacer, tener provisiones de alimentos, agua, medicamentos, botiquín de primeros auxilios,
elaborar un plan de acción y comunicación con terceros. Recordemos un poquito en este punto, pues a inicio de la cuarentena, ¿no? Esos primeros 40 días de aislamiento, se exhortaba a la población a que se comunicara con sus vecinos para que fuera uno y no dos familias o tres las que tuvieran que ir a surtir provisiones. Tener carpetas personales, papeles a la mano, sobre todo documentos oficiales, seguir indicaciones de instituciones públicas, evitar contacto con enfermos, salvo en aquellos casos que alguien tenga que ser el cuidador, evitar contactos con ojos, nariz, boca, para no propiciarse el contagio, mantener higiene de alimentos, espacios y higiene personal. Esto implica sanitizar lo más posible los ambientes donde las personas se desenvuelven en el cotidiano. Y bueno, ¿qué pasa con los nos? Las prácticas que no se recomiendan. Desconocer el problema, que es algo que hemos observado cotidianamente, ¿no? Aquellos que en la recomendación de usar el cubrebocas, pues no lo hacen. Siguiente, ignorar medidas preventivas de salud e higiene, no informar a familiares y autoridades sobre síntomas, siempre es oportuno para evitar más contagios, entrar en pánico, estrés, miedo y desesperación. Recordemos que también al inicio de la cuarentena hubo una oleada de estrés, de miedos, de desesperaciones, que de repente impulsaron en algunas semanas cierta parte de la delincuencia, ciertos miedos, que complican todavía el escenario de pandemia. Lo siguiente, cuidado con con los desinfectantes y suministros. Tampoco hay que exagerar porque también podría ser nocivo para la salud. Hay que caer en prácticas, digamos, limitantes. También podemos entenderlas como buenas prácticas en el hasta dónde, ¿no? Ese es como el punto principal o punto clave. Siguiente, carecer de un plan de acción ante escenarios de contagio. Esto me lleva a hablar un poquito de comunidades en Estados Unidos que están preparadas en una especie de subcultura urbana, están preparadas para colapsos económicos o colapsos sociales como el que estamos viendo. Tienen un nombre muy en específico, pero son gente que de alguna manera pues tiene estas previsiones, ¿no? Entonces, habría que retomar ciertas prácticas, también ver hasta dónde es posible. Siguiente, crearse una rutina, porque carecer de estas va a fomentar estrés, va a fomentar pánico, va a fomentar miedos, y algo que le ayuda a la gente a estar digamos, en armonía, es saber qué va a suceder, la certidumbre, ¿sí? Entonces hay que crearse y seguir con las rutinas y sobre todo algunas actividades alternativas. En el caso también, realizar una negociación del problema, es decir, pensemos en las cuestiones laborales como afectado, ver qué opciones o alternativas se podrían tener en cuanto a las personas que necesiten por ahí alguna negociación, ¿no? En el sentido de no perder su empleo, cosas por el estilo, es decir, comunicarse con el otro para poder llegar a acuerdos. También en las cuestiones del hogar, qué actividades va a hacer cada uno de los integrantes de la casa, ¿no? Hablando o retomando los puntos de higiene del hogar, higiene de alimentos, espacios, higiene personal. Y algo que tampoco se puede hacer es caer en la desinformación, dejarse llevar por las noticias falsas o en el caso, esas noticias que de alguna manera tienen un tinte político para descalificar prácticas, sobre todo prácticas en cuanto a la implementación de protocolos. Estos no van muy ligados a un sentido de raciocinio crítico, pero también hacia fortalecer los protocolos de actuación en escenarios
como los que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, no es la primera pandemia con la que nos enfrentamos. Este cuadro que observas es un pequeño rescate de información de algunas pandemias del siglo XX y lo que va del XXI. Como puedes observar, en este cuadro, pues se hace una clasificación de la pandemia, cuándo surge, en dónde, cuál es el virus, y en el sentido más fáctico, cuántas han sido las defunciones derivadas de ese brote. En este caso, tenemos el cólera, gripe española, gripe asiática, gripe de Hong Kong, el SIDA, gripe aviar, gripe porcina, el MERS, ébola, Zika y el COVID. Esto implica que también la sociedad ha tenido aprendizajes de qué hacer, pero también ha sido modificada en sus prácticas derivado de esas pandemias, y sobre todo algunas de las circunstancias emergentes son mejoras en salud, en el cuidado de la higiene personal, que son de los impactos económicos también, pero que son de las circunstancias que ayudan a la transformación social, que ayudan a entender cómo se ha adaptado la sociedad a los contextos de la pandemia y cómo ha salido avante. Y a modo de reflexión o de provocación, pongo esta lámina. Las enfermedades epidémicas, emergentes o reemergentes constituyen una amenaza permanente para la seguridad sanitaria mundial. Recordemos que los contextos en los que vivimos, donde la masificación de la información, del acceso a, y sobre todo la globalización y la tecnología nos han acercado, pero también nos han vuelto vulnerables. Y ese es un aspecto que se nos estaba olvidando. Pareciera, no lo quiero expresar de esta manera, pero nos habíamos sentido como los reyes, pero también hay ciertas limitaciones, ¿no? Que se nos olvidan que somos vulnerables también. Y bueno, voy a iniciar con los efectos nocivos que ha tenido en específico esta pandemia, pero que también se acoplan a los efectos que tuvieron las pandemias pasadas. Primero, un desplome económico. Han cerrado empresas nacionales, pymes, también, pero sobre todo empresas transnacionales. Y ese era un escenario que no se podía visualizar en el corto plazo. Ha habido caída de precios en materias primas, lo cual también ha encarecido la producción de manufacturas, de productos también básicos. Y no solamente han disminuido, sino que se han detenido. Ha habido fuga de capital, sobre todo hablando de inversión extranjera. Ha habido devaluaciones monetarias, limitaciones al estudio. Pensemos en el sistema escolar, cómo se ha visto afectado y las adaptaciones que han tenido que hacer tanto padres de familia como los estudiantes, como profesores y como autoridades educativas. Y el punto más notorio es el incremento de la mortalidad, ¿no? Estos son como una especie de resumen de estos efectos nocivos. Y justamente aquí es donde debemos voltear la mirada cuando hablamos de investigación cualitativa, en el sentido de que en estas variables vamos a encontrar temas emergentes para hacer investigación. Sobre todo porque pues son temas que van a pertenecer a cierto contexto y que han transformado a la sociedad en lo local, pero que también tienen su repercusión a nivel global y van a quedar en la historia, ¿no? Es la primera pandemia global. Y justamente aquí voy a hablar de los retos, retomando estos aspectos negativos, el que ya lo mencionaba en estos temas que observábamos, con quienes construyendo cierto universo y cierta población. Recordemos que el qué responde al objeto y el quién es a los sujetos de estudio. El cómo corresponde a los métodos, que ya vimos algunos en la lámina previa.
El cuándo, recordemos estas partes de la temporalidad, y hay que traducir también esto a instrumentos, es decir, de los métodos a las técnicas. Y bueno, voy a hablar ahora de los efectos positivos. Ha habido innovaciones tecnológicas, varios analistas locales, nacionales e internacionales han mencionado que esta pandemia aceleró los procesos de digitalización social, de educación y de inversión en negocios, de lo que ocurría previo a la pandemia. Estaba previsto que estas transformaciones ocurrieran en 10 años, pero se han reducido a 6 meses. Entonces, ahí tenemos también otros puntos de interés. Pienso ahorita en la respuesta que ha dado, por ejemplo, Coca-Cola. No hago comercial, pero es interesante cómo propone una aplicación para las tienditas estas que están en la esquina y seguramente también para los Oxxos que responden a Grupo FEMSA, para entonces tener un servicio a domicilio, ¿no? Ese es en el caso de innovaciones tecnológicas, ¿no? Mejoras en el sistema de salud. Pues ya veíamos hace unos minutos que lo comentaba, siempre han existido mejoras después de una pandemia en respuesta, ¿no? En una forma de adaptación necesaria para que el cuidado de la población tenga mejores condiciones. Y no solamente en el sistema de salud, es decir, en lo operativo y en la legislación, sino también en las familias, en la parte social y en lo micro, suceden estas adaptaciones. Una práctica que me gusta de la cultura japonesa, solo para diferenciar, es que se quitan los zapatos al entrar a la casa, ¿no? Ahora esa es una práctica que se ha vuelto recurrente en algunas familias mexicanas, no en todas, pero hay quienes implementan ahora eso. Entonces, digamos, son adaptaciones. Mercados emergentes también son nichos de oportunidad para investigación. Pienso ahorita en esta parte de mercados emergentes. En Europa, por ejemplo, hay ya posibilidades de realizar la compra de alimentos en auto. Amazon había obtenido hace 3 meses un permiso para utilizar drones para llevar productos. Entonces son cosas o son fenómenos, para no decirle cosas, son fenómenos que van a tener un impacto en el largo plazo. Y ese impacto va a llevar a modificaciones en las estructuras mentales, en las formas cotidianas de entender la vida y que van a trascender, convirtiéndose en estilos de vida, ¿sí? De aquí vuelvo a mencionar, hay algunos grupos que derivado de los fenómenos del 9/11, pues se han preparado para colapsos económicos o para colapsos en el sistema de salud. Recordemos que en ese momento, aunque no fue una pandemia, pues también fue toda una catástrofe que afectó a nivel global. Hay nuevas prácticas, tanto sociales como económicas, que igual son emergentes, ¿no? De repente, recuerdo en el inicio del periodo de la cuarentena, pues se trató de impulsar el mercado del Bitcoin, ¿no? Estas inversiones digitales, mientras que hay mercados que se desincentivan. Y uno de los mercados que se incentivaron fue el de la salud, el de la medicina, y de alguna forma también el uso de productos desechables, de un solo uso. También hay acciones de la sociedad civil organizada a través de ONGs, también del mercado y del Estado, que impactan como respuesta del COVID. Voy a mencionar algunos un poquito más adelante. Fortalecimiento de redes de solidaridad. Este es otro escenario interesante porque justamente se habla de la posmodernidad, de este escenario donde hay cierto distanciamiento, donde no hay solidaridad, donde la comunicación y la interacción es un segundo, tercer sentido de la vida. Pero con este escenario, pues regresamos a ciertas prácticas, ¿no?
a hablarle al vecino, a confiar, a hacerle un encargo o al revés, pedirle el favor, ¿no? Que son escenarios ahora en positivo de temas que pudiéramos observar en cuanto al resultado de la pandemia. Además de los que ya veíamos hace unos minutos atrás, ¿no? Como escenarios negativos, que son enclaves para el punto de estudio. Como respuesta, aquí quiero mencionar justamente, o más bien recuperar la idea donde la sociedad civil, a través de la investigación cualitativa, pero sobre todo en una intervención social, ha tenido acciones. Algunos de estos proyectos que tienen un reconocimiento internacional es su farmacia a punto, Sin COVID-2, Nariz Electrónica, Smart Display, eHealth, Integra M, Capture, Máscara Oxygen, Aluro, eCitizen, Nuevos Hábitats y Holder, que son proyectos que a través de la intervención, sobre todo de la sociedad civil, han tratado de concientizar a la sociedad para mantener un distanciamiento sano, un uso adecuado de cubrebocas, prevenciones en la higiene para evitarse contagios. Y en diferentes contextos, tanto en zonas urbanas como rurales. Sabemos que cada una de estas tiene sus particularidades, ¿no? y dificultades. Entonces, es aquí otro nicho donde la investigación cualitativa debe voltear, no solamente en el rescate de qué se está haciendo, sino como especialistas, cómo vamos a intervenir en, que es el salto que he estado mencionando, también hay que dar. Otros ejemplos, Almida System, Te Llamo, SOS África, Inmunopaz, Health Packet, Salud Excop y Divela, que tiene que ver con, en algunos casos, la tecnificación de las prácticas cotidianas, en el caso de Divela, un velatorio digital, ¿no? Te Llamo, prevención del aislamiento social y la promoción de lazos vecinales, recordando un tanto también las prácticas de canto que hubo en Europa, ¿no? Para animarse, para levantar el ánimo y evitar caer en depresión, entre otras prácticas. Bueno, ¿cómo podemos dar esos otros saltos? Pues también utilizando otros métodos, ¿no? Ya hemos visto que hay investigación narrativa, diseño de caso, etnografía, pero también hay la perspectiva comparada, process tracing, y algo que es como emergente en el caso de la investigación basada en las artes. Dentro de la investigación narrativa, algunas de las técnicas más recientes, análisis del discurso, análisis de redes sociales, para identificar cómo se mueven los actores y con quienes interactúan. La reflexividad, este es un método, yo diría, propio también de la antropología social. Desde su inicio se ha llevado a cabo en una técnica llamada diario de campo, donde en un lado del diario, de la página, se escriben las observaciones del investigador, las acciones también del investigador, pero del otro lado los pensamientos y reflexiones que esto le provoca, en un sentido de entender cómo se está afectando su realidad, pero también cómo él afecta la realidad de los otros. Este método, que pareciera emergente, se ha retomado también en ciencia social y ciencia política a una manera de reflexión en el sentido de compartir con otros investigadores y además investigadores en formación las limitaciones, el abordaje de las investigaciones, las dificultades metodológicas y cómo se han resuelto. Y esta es una práctica que debe ser más recurrente para facilitar el camino de las investigaciones. Esto implica una especie de invitación a quienes hacen investigación cualitativa a realizar una reflexividad, es decir, cómo lo hiciste, posicionarte en cómo planteaste tu metodología y si eso ocurrió tal cual en el momento de llevarla a cabo.
La investigación basada en las artes, esta también es algo novedoso e implica crear una manifestación artística derivado de un proceso de investigación. Resultado, la creación de danzas, de bailes, de obras de teatro, de pinturas que expresan ciertos momentos. Este método es más propio de las artes, pero también se está retomando ahora en ciencias sociales como una forma diferente de dar otros resultados, además del clásico paper, de la investigación o el libro, algo más, ¿no? Podría mencionar también como ejemplo el documental que te daba hace unos minutos, Dragones Urbanos. No solamente es la investigación, sino que además tiene un documental, ¿no? Que sería como resultado de esta investigación. La etnografía virtual ya no solamente se puede hacer el trabajo de campo en manera in situ, sino que pueden hacerse recorridos virtuales, recordando herramientas como Google Earth, entre otras. Los recorridos virtuales de algunos museos, por ejemplo, pudieran implementarse también en otros contextos. Y hay algo interesante en este sentido, porque hay aplicaciones que están siendo emergentes para denunciar algunas malas prácticas, sobre todo en el servicio público. Esto también pudiera ser parte de esta etnografía virtual, porque se registran en tiempo real. El siguiente, el diseño de caso. Ya te había mencionado el caso de estudio, que es más bien práctico para entender cómo acontece el problema en cierto contexto. Y el estudio de caso, que sería como la otra variante, parten de la teoría. Y con la teoría ir construyendo o deconstruyendo esa realidad para explicar qué sucede. Es una mirada un tanto diferente, ¿no? Uno es el fenómeno, en el otro es la teoría. Y este es otro método también interesante, mucho más riguroso, sobre todo al partir de la perspectiva teórica. Hay que tener muy bien claro las variables, el diseño teórico, el diseño metodológico, para teniendo ese punto de partida, analizar el caso en específico y dar conclusiones. Otro método, la perspectiva comparada. Este es más propio de las ciencias sociales, sobre todo sociología, y se habla de relación causal, inferencia causal, causalidad múltiple. Esto es un tanto similar, no quiero decir que es igual, pero a la correlación, ¿no? Cuando se habla de investigación cuantitativa, hablaríamos de correlación de variables, pero en investigación cualitativa se puede realizar algo similar. Y justamente es la perspectiva comparada, a través de la comparación de casos de estudio, pero también de variables. Este método es interesante porque recupera lo que acabo de mencionar, variables, y las convierte en cualidades a encontrar en cierta muestra. Y como decía, hay una relación causal. El primer caso sería una causa-efecto. Las variables encontradas explican tal fenómeno. Segundo, la inferencia causal. A través de la repetición de diferentes variables, pues también se puede decir la fórmula, por así llamarlo, la presencia de la variable A, B, C, D determinan tal fenómeno en su conjunto, porque se encontró la repetición de este patrón en diferentes casos. Causalidad múltiple es muy similar. De hecho, es un método que mezcla la relación causal con la inferencia. Y siguiente, Process Tracing. Este es un método también interesante. Justamente estoy yo utilizando este método para mi tesis doctoral. Y nos ayuda a la comprobación de hipótesis, de teorías, pero también a la explicación amplia de resultados. Es decir, tiene dos vertientes para implementarse. La explicación de hipótesis y de teorías tiene este sentido o este esquema que estás viendo en pantalla. Busca comprobar, o más bien, más que comprobar, busca la presencia de evidencias.
evidencias con unicidad, es decir, que sean únicas y exclusivas del caso que se está estudiando y además que den certeza. Como puedes observar, se habla de certeza alta y baja y de unicidad baja y alta. Esto implica 4 tipos de pruebas que se denomina straw in the wind. Esto habla de certeza baja y de unicidad baja, es decir, la presencia de estas pruebas tiene un impacto, pero no es tan relevante. La segunda, certeza alta y unicidad baja, se le denomina smoking gun y nos habla de evidencia que puede ser contundente en nuestro tema de estudio, pero también nos habla de unicidad baja, es decir, no solamente puede ser una prueba del fenómeno que estamos estudiando, sino que puede haber transversalidad. Siguiente, Hop o Aro nos habla de unicidad alta, pero certeza baja. Es decir, es propia del fenómeno, pero no nos ayuda a inferir si realmente explica el fenómeno. Y por último, alta unicidad y alta certeza son las evidencias que su presencia nos confirma la hipótesis, la teoría y elimina alternativas. Esto, repito, es en el caso de aplicar process tracing para la explicación de hipótesis o teorías. Pero también en el tercer tipo de process tracing hablamos de explicación amplia de resultados o explaining outcome. Y este es un modelo muy interesante porque nos habla de crear y de entender el fenómeno a través de momentos. Momentos que se van a construir con la recuperación de información documental, pero también con información de terceros, es decir, lo que dicen los libros, lo que dice la teoría, con lo que dicen los sujetos que vivieron o han vivido el fenómeno. Y bueno, ya hemos hablado de qué hace la investigación cualitativa, cómo hacer investigación a través de los diferentes métodos y de cómo recurrir, ¿no? Ahora vamos a hablar, para ya ir cerrando, de herramientas digitales para poder realizar nuestra investigación. Este contexto de pandemia, como lo mencionaba, nos limitó en el sentido de, ¿y ahora cómo vamos a investigar? Por ejemplo, te decía hace rato, yo estoy haciendo una investigación actualmente que requiere de realizar entrevistas con informantes clave. Y varios me han cancelado, me han pospuesto, pero también podemos aprovechar otras herramientas. Y eso es lo que quiero ahora hablar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? A dar una propuesta. Para realizar encuestas, entrevistas o sondeos, podemos utilizar ahora, ya con la tecnología con la que contamos, diversas plataformas, Google Forms, Survio, encuestas.com, SurveyMonkey, e incluso Facebook, ¿no? Que tiene su apartado para poder ayudarnos con esto. Algunos son de acceso libre, otros son de cuota. Ethos es una aplicación muy interesante que nos habla más bien de lo que sería la etnografía virtual, ¿no? Esta especie de denuncia en tiempo real, de cargar imágenes, videos de cierto fenómeno. Te decía hace unos minutos, se ha ocupado para hacer denuncia hacia autoridades, pero también podría llevarse a otros sitios, ¿no? Pienso en estudios de mercado, en sondeos de opinión, para cuestiones más prácticas. Para realizar grupos focales, grupos de discusión e inclusive también entrevistas, que justamente es una de las técnicas a la que he tenido que recurrir para poder avanzar en mi investigación, pues está Zoom, está Meet de Google, está Messenger de Facebook, Skype, WhatsApp, Microsoft Teams, que son plataformas que se han popularizado
con la digitalización tanto de la educación, de la investigación y de la sociedad, sobre todo por este uso o esta posibilidad de hacer reuniones en vivo, ¿no? De interactuar de manera virtual, aunque eso también conlleva ciertas limitaciones. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí dejo toda la serie de referencias que se han utilizado. En el caso de los métodos que ya habíamos mencionado, Balcázar Nava, Tenzin y Norman, que son como los libros en clave de donde recupero la información de los métodos y de qué es investigación cualitativa. Sobre el process tracing puedes buscar información en Pedersen y Beach, y algunos otros datos que mencionábamos que tienen que ver con la OMC y con el PNUD en cuanto a recomendaciones en tiempos de pandemia, ¿no? De COVID. Con esto terminaría mi participación. Les agradezco la atención y muchas gracias. Gracias, Ricardo. Una exposición muy interesante, muy adecuada a los temas actuales y sobre todo a problemas, inconvenientes, obstáculos que en nuestras investigaciones, nuestros mismos estudiantes del Colegio Mexiquense se preguntan, ¿no? Te cambia un poco el paradigma metodológico en el sentido de ir al campo, en el sentido de estar en contacto con la gente. Y ahora tú nos hablas de algo muy interesante, la etnografía virtual, ¿no? Un tema muy interesante. Al final, por supuesto, nos das algunas recomendaciones, uso de la tecnología. Y en ese sentido, te quería preguntar, Ricardo, ¿cuál es tu opinión de la etnografía virtual en el aspecto de esa tan ansiada validez que siempre buscamos en la metodología, ¿no? Esa ansiada validez, esa situación que desde los filósofos griegos hasta todos los sociólogos modernos, epistemólogos modernos comentan, ¿no? La validez, el quitar estos criterios personales, mover un poco o más bien integrar a nuestras investigaciones la objetividad. ¿Qué nos puedes hablar, Ricardo, de la etnografía virtual? Esto, la etnografía virtual, es un campo emergente en la investigación cualitativa, que más bien es la adaptación, ¿no? de estos entornos a lo virtual. Sí tiene sus limitaciones, claro, hay que mencionarlo, pero en casos como estos pudiera recuperarse cierta información, pero hay que recordar que tenemos límites. Y en algunos casos, si ayudan a resolver el problema, dependiendo de la investigación que se esté tratando, pues es válido. Claro que tiene sus limitantes en cuanto a la interacción y el espacio, ¿no? La investigación in situ nunca va a ser igual porque te va a dejar otras experiencias. Pero si fuese necesario, y esto sí lo menciono con la precaución debida, pues hay que recurrir también al trabajo de campo en comparación con lo virtual, qué está ocurriendo en lo virtual y qué me dice campo, para triangular el dato. En un contexto de pandemia, pues yo diría también que con nuestras precauciones sanitarias, ¿no? Esto hay que dejarlo también en claro, ¿no? No por hablar de contextos de pandemia tenemos que enfocarnos solamente a la tecnología y a lo virtual, porque eso nos va a llevar a hacer investigación de escritorio. Y eso tiene un problema que se desvincula del sentir de la sociedad, se desvincula de los fenómenos en cómo ocurren y cómo los ve la sociedad, lo cual nos llevaría a cuestionar si entonces sigue siendo investigación cualitativa o no, ¿no? Por el asunto de recuperar narrativas, de recuperar significantes y sentidos. Por eso también hacía la recomendación de utilizar algunos medios como Zoom, que lo estamos usando, para hacer entrevistas con la gente, acercarse. Sin embargo, repito, va a resolver problemas en cuanto al tema. Hace algunos días asistía también a una conferencia donde recuperaban a través de un dron la forma en cómo una localidad está constituida, vistas aéreas, nos ponían para entender cuál era el contexto. Entonces, en ese sentido, pues recordemos que es válido. Gracias, Ricardo. Otra pregunta que nos hacen desde YouTube, Rodolfo Cruz Bustos. ¿Qué opinas, Ricardo, en el sentido de todas aquellas personas informantes
que aportan algo, testimonio, datos, etcétera, a las investigaciones, pero que reciben algún pago, no reciben algún honorario para participar. ¿Qué opinas en ese sentido de la validez de hacer estas prácticas? Mira, eso puede ser polémico. Justamente lo mencionaba al inicio. Hay quienes dicen que debe ser como una práctica obligada del investigador como retribución a, a los informantes. En mi caso, debo decir de manera sincera, con varias experiencias en campo, no lo he hecho como tal. Si la gente lo cree necesario, puede hacerlo, eso ya depende del contexto. Lo que sí he hecho es pues quedarme a convivir con ellos, comprar la comida y aportarla para comer juntos, como también en esta especie de convivencia y de retribución. Hay que tener cuidado con eso, porque para algunos es ético, para otros no, pero depende de la intención con la que la estés planteando, ¿no? Si es convivencia, está bien. En algunos casos es necesario. Piensa ahorita en una investigación que se me hizo muy curiosa hace algunos años, que acontecía en España sobre prostitución, donde el investigador tuvo que pagarles para poder pasar el tiempo de la investigación haciéndole la entrevista a los informantes, ¿no? Entonces, esto, repito, va a depender del tipo de investigación, también de los recursos monetarios y temporales a los que se tenga acceso, así como del contexto, ¿no? No va a ser lo mismo situarse en esta investigación que estaba haciendo en España, a situarse, por ejemplo, en Veracruz, en la Ciudad de México, haciendo esta misma investigación, pero en otros contextos, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, nos hacen algunos comentarios, por ejemplo, Lalo Solís, interesante el análisis que haces acerca del significado que se produce en determinada cultura o ideología. Importante el énfasis que también haces en el hecho de que la investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para proceder a su interpretación, parte de la naturaleza de esta metodología. También nos comenta que la pandemia puso en crisis no solo a las infraestructuras sanitarias, sino a la idea de ciudad. También Evelyn nos comenta que el seguimiento y la evaluación es indispensable, ¿no? Para estas situaciones que hablas, va más allá de la misma idea de las sociedades, de las comunidades. Preguntarte también, Ricardo, coméntanos, tú en estos momentos estás, como comentábamos en el inicio, desarrollando una tesis doctoral para nuestros estudiantes, también para nuestros participantes. Creo que es muy importante que nos comentes ¿cuáles son los obstáculos que has tenido en esta transición, en este cambio tan complicado a nivel metodológico, Ricardo? Ok, antes de la pandemia ya tenía programado a ciertos informantes en cuanto a ir a visitarlos y hacer las entrevistas. Y justamente se empieza como la incertidumbre de que van a declarar pandemia, cuarentena, semáforos y todo lo demás, y la gente empieza a cancelarme. ¿Sabes qué? Ya no, no gracias, o me empieza a posponer. Y, y, por ejemplo, he tenido que buscar nuevos informantes. Aquí quiero mencionar que la investigación que estoy realizando tiene varios tipos de informantes, desde las instituciones, informantes sociales, civiles, informantes de élites económicas y gobernantes. Entonces es variado, ¿sí? También miembros de la clase política. Entonces, en todos los grupos me han pospuesto, me han cancelado, ¿sabes qué? Espera tantito, he tenido que reprogramar constantemente. En algunos casos, sí me han dicho, ¿sabes qué? Vente tal día, hacemos la entrevista, 2, 3 horitas, limitado y hasta ahí. Sin embargo, esto ha requerido también de ampliar el tiempo del trabajo de campo, de recurrir también a entrevistas vía plataformas, por ejemplo. Recuerdo hace algunas semanas estaba realizando una entrevista con una diputada justamente sobre mi tema de investigación, pero a través de Zoom, ¿no? Y no es lo mismo, aquí quiero mencionar un dato que puede ser interesante, porque no es lo mismo realizar la entrevista de forma presencial que de forma virtual, ¿no? Aunque recuperas relativamente el discurso y la narrativa, recordemos que la interacción tiene
otras variables, ¿no? Y algo muy importante en la investigación cualitativa y en mi formación como antropólogo es también el lenguaje corporal. El MIT nos dice que entre el 85 y 90% de lo que una persona habla no lo hace a través de la palabra verbal, sino a través de su lenguaje corporal. Entonces, ahí también encontramos otros enclaves, otros puntos de interés que pueden limitar nuestras investigaciones o pueden enriquecerlas, dependiendo ahora sí la forma en cómo se realice la entrevista. Gracias, Ricardo. Muy importante este comentario que haces. Definitivamente nos nutrimos de estos consejos, ¿no? De los expertos, de quienes realizan estas investigaciones. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? En realidad, eso precisamente que te pregunto, lo que se vive en el colegio con nuestros estudiantes, seguramente en otras instituciones. También agradecemos el comentario de María de Jesús Alarcón, donde nos comenta que la investigación cualitativa ayuda mucho en estos momentos de pandemia, ya que surgen muchos temas para explorar y esclarecerán escenarios inquietantes para la sociedad. Por último, Ricardo, para terminar con esta sesión, insistiendo un poco en esa motivación que muchas veces necesitamos, ¿qué le recomendarías a todos aquellos que están haciendo una investigación y que precisamente se han encontrado con todos esos desafortunados hechos que tú has tenido? Sí, claro. Lo primero es no desesperarse, ¿no? Seguir realizando la investigación. Si se requiere readaptar, como lo mencionaba casi al inicio, la investigación cualitativa nos permite reorientar la metodología considerando cosas como estas para retomar otro método, otra técnica, pues habría que revisar si es pertinente o no. Y bueno, buscar otros métodos, ¿no? En el caso de que fuese forzoso, como en el mío, realizar entrevistas, pues buscar estos otros medios alternativos, ¿no? Acercarse a la persona vía teléfono, vía redes sociales, tengo tal intención y podríamos plantearles desde el inicio, podríamos resolver la entrevista a través de la plataforma digital fulana, ¿no? Para facilitar un poco el contacto, la confianza y el acceso a esa entrevista, por ejemplo. En el caso de trabajo de campo, pues siempre hay que tener un acercamiento por lo menos teórico al contexto, utilizar en el caso, lo mencioné hace rato, Google Earth o alguna otra aplicación, inclusive como lo mencionaba, algunos drones podrían servir para recuperar la información específica del campo y en algún momento que fuese pertinente, sin exponer la salud, pues recurrir al campo a comprobar, para triangular el dato y si nos hizo falta alguna observación, recuperar también esa información. Perfecto, Ricardo. Pues cerramos esta sesión. Te agradezco muchísimo tu participación, Ricardo. Y como comentábamos al inicio de la sesión, Ricardo, orgullosamente egresado del Colegio Mexiquense de la Maestría en Ciencias Sociales, y aprovechando, estén pendientes a nuestra página de internet y nuestras redes sociales. En breves días empezaremos a transmitirles la información acerca de las convocatorias de nuestros posgrados, que en el próximo año se abrirán las 3 convocatorias de nuestros 3 programas. Estén atentos para todos aquellos quienes quieran ingresar a este Colegio Mexiquense, institución de alto nivel en investigación y en docencia, por supuesto. Ricardo, pues el agradecimiento a todos, un abrazo también a ti, Ricardo, un abrazo con sana distancia de nuestro presidente, el doctor César Camacho, quien nos apoya en todas estas actividades. El agradecimiento también a nuestra unidad de tecnologías de la información, quien hace posible todas estas conexiones. Un saludo a todos, cuídense mucho, sigan atendiendo las recomendaciones que precisamente Ricardo hoy nos las comentó, nos las repitió a raíz de esta conferencia. Cuidémonos todos para que salgamos pronto de esta situación. Ricardo, un abrazo, gusto verte de nuevo. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias. Ya saben que, bueno, aprovechando lo del aniversario del colegio, ha sido todo un gusto para mí dar esta conferencia, compartir parte de mi experiencia también, tanto teórica como en trabajo de campo, como investigador cualitativo. Y pues a tus órdenes, amigo.
Gracias, gracias Ricardo. Hasta luego. Seguimos con las actividades del Colegio Mexiquense en próximos días. Visiten nuestras redes sociales y página de internet. Constantemente estamos publicando actividades académicas. Un gusto y saludos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Hasta luego.